Acompaña vía Zoom la infectóloga médica intensivista Daniela Paciel. Un gusto recibirte y conocerte, Daniel. Creo que nunca habíamos conversado contigo acá en el programa. Han pasado muchísimos expertos y es la primera vez que tenemos el gusto de hacerlo contigo. Bienvenida, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Hola, muchas gracias a ustedes por la participación en este programa, un gusto. Bueno, estábamos recién repasando este estudio de efectividad. Alentadores los resultados, ¿no? ¿Cuál es la impresión que tenés a raíz de estas conclusiones? Sin duda, estamos deseando que el efecto de las vacunas sea ya, sabemos que lleva su tiempo. Este tipo de informes del Ministerio sin duda son alentadores y sin duda también para la población en general, para aquellos que todavía tengan alguna duda sobre vacunarse o no. Me parece que es un mensaje muy positivo y que las vacunas sirven desde que se han creado. Hay enfermedades que han dejado de existir gracias a las vacunas. Bueno, la única forma con certeza de combatir las enfermedades infecciosas a largo plazo, claramente, además de todas las medidas higiénicas que se deben de hacer, es la aplicación de las vacunas. Claro. Así que es un informe muy alentador, pero también para los que trabajamos en CTI. Ahí como intensivista estamos viendo una mortalidad del 50% de los pacientes que ingresan a CTI globalmente por COVID. Esto, sin dudas, que nos abre una luz de esperanza porque está siendo muy dura la situación, ¿verdad? Claro, y vos lo hablás con conocimiento de causa. Vos tuviste COVID, estuviste en una situación complicada allí, tuviste que ser asistida por tus compañeros en La Española. Y bueno, incluso en su momento motivó una carta tuya respecto a todo lo que te había pasado y hablabas del miedo, ¿no? ¿Aún quedan resabios de miedo después de esta En el situación? personal de salud, seguro. No hablo solo por mí, hablo por todos mis compañeros, es diario esto, ¿no? Porque además hay compañeros que siguen adquiriendo la infección. A ver, yo estoy convencida de que al haber tenido una dosis de Pfizer en mi caso personal, porque tengo factores de riesgo de peso para el COVID, fue lo que permitió que mi caso, si bien tuvo alguna complicación, no fuera de los más graves. Tuve un pasar por CTI corto y una recuperación bastante rápida. Yo al mes ya estaba trabajando. Claro. Pero mis compañeros que hoy por hoy siguen trabajando y se están infectando, obviamente que a un ritmo mucho menor que antes de las vacunas, tenemos miedo de llevar la infección a casa, de reinfectarnos, a pesar de que las cifras de reinfección son muy bajas. El miedo en el personal de salud sigue muy presente. En la población en general se perdió. Y ojo, el miedo no es malo. Lo que es malo es el miedo descontrolado, el pánico. Eso es lo que la población no tiene que tener, nadie tiene que tener y lo que no se tiene que generar. Daniela, te voy a hacer esta pregunta porque te vi participar del Zoom que realizó Julio Trochansky, el expresidente del Sindicato Médico del Uruguay, hablando un poco, planteando que se debe poner a Uruguay en un ámbito internacional de condena por lo que ha sido el manejo de la pandemia. Más allá de la campaña de vacunación, esto no tiene nada que ver con la campaña de vacunación, que es exitosa y los números están a la vista, ¿no? Hay médicos o colegas tuyos que han considerado desafortunadas estas apreciaciones de Trochansky, en el sentido de que, bueno, no solo por lo que dijo esto de los ámbitos internacionales, sino porque él habla de que la única respuesta a lo que es la gestión de gobierno es hacer una suerte de acción política, ¿no? Que nos pueda salvar, dice Trochansky, de lo que estamos viviendo. ¿Vos compartís estabas ahí en ese chat o Zoom? No quiere decir que compartas las apreciaciones, ¿no? ¿Cuál es tu punto de vista? Sí, en ese Zoom habíamos 450 personas, ¿no? De las cuales la mayoría no eran médicos. Y fue un Zoom en el que se nos invitó en lo personal a expresar lo que pensábamos sobre el manejo de la pandemia. En lo personal, lo que yo expresé en el Zoom fue mi visión como infectóloga intensivista, no en un manejo global, político ni económico, sino en el manejo en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud, ¿verdad? Uno puede compartir o no las palabras de Julio. Creo que no hay que descontextualizarlas. La charla está abierta a todo el mundo, fue una actividad abierta, pública, que se puede seguir y se puede ver en cualquier momento, y por eso han tenido acceso todos los medios de comunicación. Yo creo que hay una responsabilidad, y lo he dicho reiteradas y repetidas veces en mi Twitter y con la gente que charlo a título personal. Hay una responsabilidad individual, hay una responsabilidad social, hay una responsabilidad colectiva y hay una responsabilidad gubernamental. Ha habido un fracaso de todas esas responsabilidades.
¿Por qué motivos? Bueno, va a haber que analizarlos. Esto lo estoy hablando como ciudadana y como persona, más que como médica o como infectóloga o como intensivista. Pero sí, como infectólogo y como intensivista, afirmo que hay medidas que se pueden hacer en el corto plazo, como son el cierre de actividades no fundamentales por muy corto plazo. Estamos hablando de 21 días, y en eso el profe Borbonet hizo una frase que es parar por la vida, frenar las actividades por la vida, pero creo que parar por la vida es muy expresivo, y que apunta a que dándole tiempo a las vacunas, y esto es escuchando también a los virólogos expertos y a los inmunólogos, que las vacunas en un contexto de alta replicación viral, de alta transmisión, pueden tener un efecto no bueno si empiezan a aparecer cepas que eventualmente puedan escapar al efecto neutralizante de las mismas, ¿no? Entonces, en ese contexto, no, a mí me parece que la medida que se tiene que tomar, y esto es como ciudadana nuevamente, pero también como infectóloga intensivista, debería ser el frenar. No hay otra posibilidad en este momento. Sí, Son elementos alentadores. es el mismo planteo que van a interpelar ahora a la ministra, a Arbeleche y al propio Salinas, y es el argumento del propio Dolesker, ¿no? De que hay margen para financiar también, porque el parate implica aquellos que viven el mango día a día, frenarlo, y que habría espalda o habría margen para poder solventarlo, ¿no? Pero bueno, son dos lecturas distintas. Pero es decir, ¿no? es el mismo, ¿es el mismo argumento, o es decir, hay un argumento basado en evidencia científica que demuestra, y esto es así, está en el reporte, es el reporte del día último, hay evidencia científica que demuestra que si uno frena las actividades acompañado del grado de vacunación que hay una gran posibilidad de poder volver a lo que eran antes, cuando teníamos 200 casos por día, y a la estrategia Tetris, que se perdió precisamente por el descontrol de los contagios. Está bien, pero hay una comisión que se está tratando de eso y se habla todos los días. Luego está lo que los políticos levantan, los políticos y los partidos, y eso es lo que está mal, es partidizar las opiniones científicas que, bueno, acompañan eso. ¿Será ideológico, será político? No lo sé. Lo que sí puedo afirmar es que hay herramientas desde el punto de vista científico, con evidencia clara, que demuestran que para frenar esta infección y para frenar las muertes evitables, y esto no es un eslogan, porque también lo otro que está pasando es que se toman frases como muertes evitables como un eslogan. Yo, de la mayoría de los pacientes que tengo, cuando están intubados se mueren 8 de cada 10, y no es una cifra fría, es lo que estoy viendo en la realidad. Entonces, saber que hay medidas que podemos utilizar para frenar esto es muy doloroso. Lo llevo al plano de lo doloroso que es vivir estas muertes. Claro. Daniela, volviendo un poco a la campaña de vacunación y que se comienza a vacunar a los adolescentes, ¿qué tan importante va a ser que esta gran franja de la población sea vacunada? Y te sumo, bueno, que ya sabemos que lo recomendó la Sociedad Uruguaya de Pediatría, pero te sumo la posible vacunación para niños pequeños, que también se está estudiando desde China con Coronavac. ¿Va a ser importante también una vacunación para los niños para llegar a esta inmunidad de rebaño? Es fundamental. Los niños han sido los que más han sufrido las medidas secundarias para controlar esta infección, ¿verdad? Como es el cierre de escuelas. En lo personal tengo 3 hijas pequeñas, una de 13 años que está esperando ya agendada para poder vacunarse. Eso llevándolo a título personal. A título médico, no solamente en la franja de 12 a 18 años, sino que también con Pfizer en el norte ya se están haciendo trials, ensayos clínicos con la vacuna en niños entre 5 y 11 años, y con Sinovac también ya está autorizada para menores entre 12 y 18, creo que eso ya 15 a 18, perdón, pero las vacunas no son mi expertise en la infectología, ¿verdad? Pero bueno, pero sí es una muy buena noticia, porque va a permitir con el tiempo que ellos puedan retomar una vida más normal que la que tienen en este momento, ¿verdad? Doctora, se habla de alcanzar esta inmunidad de rebaño que se cree que está, si comenzamos a vacunar a los chicos más jóvenes, estamos cerca, pero ¿se puede alcanzar sin la tercera dosis de la que el mundo habla? ¿O es necesario esa tercera dosis de todo para poderlo alcanzar?
Primero, no tenemos muy claro cuál va a ser la inmunidad de rebaño que tenemos que llegar a alcanzar. O sea, cuál es el porcentaje de población que tiene que estar vacunada para efectivamente hablar de una inmunidad de rebaño. ¿Por qué? Porque en Uruguay, que exitosamente está vacunando y que tiene una campaña a la que la población se ha plegado, como se ha plegado siempre a las vacunas que se dan en este país, se utilizan vacunas que no son las que se referencian en los países donde se ha logrado impactar en la transmisión, como por ejemplo Israel, donde mayormente la vacuna utilizada fue Pfizer. Entonces allí los niveles de vacunación alcanzados para empezar a tener menos contagios y claramente impactar en la población fueron por arriba del 40-50%. Aquí se sigue manejando un 70%, pero en realidad es un valor teórico, que ojalá se alcance rápidamente y ojalá sea realmente el nivel que tenemos que llegar para tener un impacto global. Pero no olvidemos que por más que la inmunidad de rebaño lo que trata de hacer es proteger a aquellas personas que no se pueden vacunar, por el motivo que fuera, o que incluso vacunándose no van a lograr una buena inmunidad, si nosotros se logra vacunar, pero la transmisión se mantiene, esas personas van a seguir estando afectadas y van a seguir entrando a la medicina intensiva y van a seguir estando graves y muriendo. Claro, el virólogo... ¿Sí? En un porcentaje mucho menor que ahora, ¿no? Claro. Pero va a seguir pasando. El virólogo Mirazo dijo en las últimas horas, lo escuché yo decir, que no se va a alcanzar la inmunidad este año, que se podrá hacer sobre finales o principios del año que viene, ¿no? En ese sentido, vos tenés, o entre ustedes, los infectólogos, comparten estas apreciaciones, se hacen ensayos, se hacen cálculos, es decir, ¿en función de qué se puede determinar cuándo logramos esa inmunidad? Bueno, lo que pasa es que se usan modelos con respecto a vacunas y otras infecciones, ¿verdad? Entonces llevar esto a futurología está muy difícil. En este caso creo que la voz de los virólogos y los inmunólogos es la que debe ser escuchada. Y si nos están alertando que seguir al ritmo de vacunación que se va, que es perfecto, es lo que agradecemos profundamente que se haya podido hacer en este país, como ciudadana nuevamente, preocupada por mis familiares y como médica preocupada por mis pacientes, no sabemos si seguimos manteniendo el nivel de contagios que se está dando, qué es lo que puede pasar con la efectividad de las vacunas. Ya hay reportes de que la neutralización de virus, como el virus Delta, que es la forma en que se ha dado a llamar la nueva variante que detectada en la India, hay una neutralización menor. Esto no se ha visto que tenga impacto a nivel clínico, ¿verdad? Pero es un aviso importante. ¿Y esa variante ya se detectó en el Uruguay? ¿Tenés información? No, yo lo que tengo entendido es que no, pero habitualmente cuando se han detectado variantes nuevas, desde el gobierno y desde Sanidad de Fronteras, con el trabajo intenso que están haciendo para detectar el genoma de este virus, cada vez que lo han detectado se ha publicado y se ha dado... el manejo es totalmente transparente, me parece a mí, ¿verdad? Claro. Daniela, por supuesto que estamos todos abocados a intentar de combatir esta situación o paliar esta situación, y sobre todo ustedes, ¿no?, que están ahí trabajando a primera línea de fuego. Pero la verdad es que me pasa que no puedo dejar de pensar en el futuro. Cuando todo esto, ojalá que pase en el momento, o empieza a mermar los contagios y las muertes, van a haber algunas secuelas físicas en quienes han tenido el virus, patologías que van a tener mayor presencia, digamos, en los uruguayos. ¿Cómo se está pensando el futuro para justamente algunas especialidades que van a tener un trabajo bastante importante? Bueno, ya en varios prestadores de salud, en particular en los dos que yo trabajo, que son privados, se está haciendo policlínicas de COVID prolongado o long COVID, ¿verdad? Y eso es muy bueno porque este tipo de pacientes, una vez que recupera, por decirlo de alguna forma, su funcionalidad, es fundamental apoyarlo en esa recuperación. Por ejemplo, la fisioterapia en los pacientes en CTI es fundamental, es uno de los pilares más importantes para la salida del paciente crítico en general y en particular COVID. Por ejemplo, hay algún reporte muy reciente de pacientes que luego de cursar COVID han tenido diabetes. Vamos a aclarar que este tipo de complicaciones se ha visto no solamente con esta infección, sino con otras infecciones. El tema es que en este momento, por las cifras que estamos viendo de pacientes a nivel mundial, todas estas complicaciones son como más grosero el número en el que aparecen. La masividad. Y además, Daniela, con la gripe común han aparecido gente que quedó con diabetes, ¿no? Claro, el tema es la masividad de esto
y también el desconocimiento que aún tenemos todos sobre la enfermedad y sus efectos. Exactamente, hay todavía una incertidumbre bastante importante sobre qué es lo que va a pasar con el mundo en general y con las secuelas post-COVID, ¿verdad? Claro. Particularmente en el primer mes post-COVID, la gente la pasa realmente mal. La recuperación física es muy compleja. Eso sí lo digo también por experiencia personal, ¿verdad? Te llevo de vuelta la variante india de la que hablabas, que todavía no hay constatación de que esté presente en el Uruguay. Si la comparamos con la P1, ¿es más virulenta? Es decir, porque hoy por hoy prácticamente todos quienes se contagian lo hacen con la variante P1. Y tenés ¿no? la variante andina también que está... Pero, digamos, se supone que vos como infectólogo, eso seguro lo puedes explicar, que esa variante, bueno, capaz más un virólogo, las variantes más poderosas se comen a las otras, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y predomina ahora las más exitosas. Las más exitosas. Eso es como en cualquier escala animal o no animal. Los más exitosos, ya sea porque se transmiten o no, van a lograr ganar terreno con respecto a los menos exitosos. Lo vemos en el mundo de las bacterias, lo vemos todo el tiempo, con una pandemia que estábamos viviendo y que ahora se ha visto bastante complicada, que son las bacterias multidrogoresistentes, ¿verdad? O pan-resistentes. Esas bacterias para las que casi no están quedando antibióticos. Bueno, esta pandemia de COVID ha traído ese problema en las instituciones hospitalarias. Nosotros, en el Uruguay y en el mundo, tenemos pacientes que se sobreinfectan cuando están hospitalizados, vinculados a la atención y vinculados a los procedimientos invasivos que se realizan, y esas infecciones en muchos casos han sido por bacterias muy resistentes o extremadamente resistentes. Es decir, en ese caso es clarísimo cuando estas bacterias han adquirido estos mecanismos de resistencia frente a los antibióticos, cómo toman el lugar de otras bacterias que son menos resistentes. Bueno, con el tema de los virus, a otro nivel pasa lo mismo. Aquellas cepas o grupos que sean más efectivos al momento de transmitirse, van a ser más efectivos para sobrevivir en el mundo. No necesariamente los que se transmiten más son los más virulentos. Y eso también es algo a lo que hay que apuntar, ¿no? Que no por ejemplo, la gripe, que hoy por hoy circula mayormente, no necesariamente es la más virulenta, ¿no? Cepas más virulentas se han logrado controlar. Daniela, antes de cerrar, en los últimos días la gremial de químicos farmacéuticos han informado sobre que continúa la falta de stock habitual de medicamentos para pacientes internados en CTI. ¿Se está lejos de ese stock? ¿Está complicada la situación o se ha podido nivelar con esta perceptible baja de pacientes en CTI? Bueno, el stock va a depender de lo que se importa al país, ¿no? Lo que nosotros claramente estamos viviendo es que las drogas que usamos para sedar a los pacientes, estamos haciendo malabares, utilizando drogas que tradicionalmente no se utilizaban para pacientes críticos y que tienen otro impacto, incluso en la recuperación del paciente, incluso en la recuperación física cuando uno corta estas drogas y también con los efectos adversos que estas drogas pueden traer, ¿no? Ojalá, obviamente, si baja el número de pacientes en CTI, que hay como una esperanza por estos últimos 2, 3, 4 días, ¿verdad? De que hay un número que viene bajando. Pero no te sé decir lo que puede llegar a pasar porque es a nivel mundial esta escasez, ¿no? Claro. Por ejemplo, ayer hubo un aviso desde el ministerio a los prestadores que ahora hay una escasez de kits para estudios antigénicos, ¿verdad? De COVID. Entonces, bueno, el tema del el recorte o que estén escasos los recursos para trabajar en medicina era algo que se veía venir. Ya el año pasado con las sociedades científicas lo habíamos advertido, ¿verdad? Claro. Bueno, Daniela, te agradecemos el tiempo. Estaba pensando que después del susto que te pegaste, vos misma decías que, bueno, tenés el problema de la obesidad. ¿Estás así como encarando la posibilidad de empezar una dieta y eso? ¿Te movilizó el COVID o te despertó, digamos, las ganas de hacerlo? Es decir, porque me imagino que la debes haber pasado bastante mal, ¿no? Y bueno, la obesidad es una enfermedad crónica, ¿verdad? O sea que ya he tenido varios empujes para tratar de adelgazar y no lo he logrado. En este momento el grado de estrés que estoy manejando, no solamente por mi trabajo, sino en lo familiar, tengo 2 hijas pequeñitas, está siendo muy difícil. Ojalá lo pueda hacer como todos los obesos en este país, pero es algo muy difícil. Vamos arriba, Daniela. Muchas gracias. Ha sido un placer conocerte y estamos en contacto. Muchas gracias a ustedes también. Que pasen muy bien. Muchas gracias.